Buenos días, hermanos, hermanas. Es un gusto estar nuevamente reunidos aquí a la distancia. Y bueno, hoy el mundo celebra la resurrección de Cristo Jesús. Y digo que el mundo celebra porque nosotros como iglesia, toda la iglesia de Cristo Jesús, la celebramos cada domingo. Cada que nos reunimos precisamente el día de la resurrección. Celebramos que Cristo Jesús venció la muerte con poder. Está vivo. Está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá por su iglesia y vendrá a reinar allí en Jerusalén. Que el Señor les dé un buen día. Vamos a estar en la escritura, ahí en los Hechos, en el capítulo 4. Vamos a hablar acerca del verso 36 hasta el capítulo 5, del verso 1 al 11, para que usted tenga presente y pueda usted moverse. Le recuerdo, sí, los versículos aparecen constantemente ahí en la pantalla, pero usted tenga su Biblia a mano para que nunca pierda la costumbre. Somos los hombres y las mujeres del libro, de la Biblia, de la palabra de Dios. No nos desacostumbremos a estarla usando, ¿sí? Y cuando nos reunamos, pues tráigasela para que la gente lo vea en la calle y vea que está cargando la Biblia, que viene a honrar al Señor Jesucristo. Vamos a orar para dedicar este tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición este día para que, Señor, como cada reunión, no tendría caso que oyéramos tu palabra y no entendiéramos, que oyéramos y no guardáramos nada en nuestro corazón. Yo te ruego que tú toques nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que realmente nosotros estemos asimilando lo que tú nos estás enseñando, lo que tú quieres que nosotros sepamos y lo pongamos por obra. Te suplicamos entonces tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de hechos. Hay hechos de la fe y hay hechos de la carne. Los hechos de la fe glorifican a Dios. Los hechos de la carne son vanidad que muestran lo perdidos que estamos. La semana pasada vimos cómo la iglesia primera salió adelante porque entregó el corazón y el alma para servir a Dios y a su obra. Y entonces esto los llevó a que los que estuvieran mejor acomodados vieran por los que estaban menos acomodados en la sociedad. Y así es que vendieron sus propiedades voluntariamente para ayudar, como le decía hace un momento, a los necesitados. Comentamos también en la introducción pasada que los que escuchaban la voz de Dios eran los espirituales, los que realmente se interesaban en Dios y en su obra. Pero también dijimos que había unos prietitos en el arroz que, aferrándose a la vida vieja, lo que tenían en mente no era glorificar a Dios con sus acciones, sino sacar ventaja para ellos mismos. Por tanto, vimos que los carnales no oyen la voz de Dios, sino la del diablo, la carne y el mundo. Los carnales siguen todo aquello que sirva para sus propios intereses, o lo que es peor, sirven a los intereses del diablo. Y entre todas estas personas, porque no se nos dice cuántos fueron, nada más se nos dicen que los que estaban en posibilidades vendían sus propiedades. Entre todos ellos hay uno que se destaca. Se destaca no tanto por la cantidad que dio, porque no se especifica, simple y sencillamente nos dice que dio una finca. ¿Sí? Él puso su finca, la vendió y la dio para ayudar a los más necesitados. Pero no se distingue tanto por eso, sino que se distingue porque más allá de lo que él dio económicamente, él realmente entregó su vida, su mente y su corazón y su mente al servicio de Dios, y la obra que él hizo va más allá de esos días. Nos alcanza a nosotros el día de hoy. Ya veremos más adelante sobre esto. Hoy vamos a ver una parte de lo que es este hombre que se distingue entre los dadores. Su nombre es José, pero se le conoce mejor por el sobrenombre de Bernabé. Este sobrenombre se lo pusieron los apóstoles precisamente. Por lo tanto, este sobrenombre tenía que ver con
una característica de su vida, con algo que lo distinguiera en la vida. La palabra Bernabé se traduce como hijo de consolación, y es que con su participación consoló y animó la vida de muchos necesitados. Los apóstoles, como el Señor Jesús, tenían la costumbre de poner sobrenombres o apodos, se ponían sobrenombres o apodos entre ellos, pero nunca jamás se pusieron un apodo denigrante. El apodo que se les ponía era porque se les distinguía, como le decía yo, por algo, no para señalar defectos o errores en las personas. El Señor puso sobrenombres a los apóstoles y, como le digo, es por destacar su personalidad, algo que ellos hacían. Ser de un corazón y un alma quiere decir respeto para todos los demás. No ofendas a nadie ni en broma. Las palabras pueden animar y consolar, como pueden herir profundamente a las personas o matar el ánimo y la seguridad de las personas. Mira, un ejemplo de los apodos que Dios puso a alguien en la Biblia, lo encontramos precisamente en Isaías en el capítulo 45, del verso 1 al 4. Te lo voy a leer. Dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Dios llama a un pagano lo llama su ungido, su Mesías, porque lo eligió para hacer una tarea especial. Por eso lo llama su ungido, por eso lo llama su Mesías, porque tenía que hacer, Ciro hizo un papel muy especial con relación al pueblo de Dios. Pero sigo leyendo. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Fíjese qué tremendo es esto. Aquí tenemos una muestra contundente de lo que es la soberanía de Dios. Nada sucede sin el permiso de Dios. Ciro no se destacó por ser un hombre muy brillante, no se destacó por su propia voluntad, sino por la bendición de Dios. Y sigue diciendo Isaías: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre. Caná quiere decir, o se traduce como sobrenombre o título, un título halagador. Entonces dice: te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Así que Ciro recibe el apodo de ungido de Dios, como lo acabamos de ver, pero un capítulo antes recibe el apodo de pastor de Dios. En el Nuevo Testamento también tenemos el sobrenombre puesto a uno de los apóstoles, por ejemplo, porque varios tenían sobrenombre, obviamente, el de Cefas o Pedro. No es un nombre, Pedro no es un nombre, Pedro es un sobrenombre, es un apodo. El nombre real de Pedro, de Cefas, era Simón o Simeón, como uno de los hijos de Jacob, es el mismo nombre. También conocemos a Tomás, también llamado Dídimo. Cefas es el nombre en arameo, Pedro es el nombre en griego, Tomás es el nombre arameo, Dídimo es en griego. Y mira, de él ni siquiera conocemos realmente su nombre. Solo sabemos que Tomás o Dídimo quiere decir el cuate, el gemelo. O sea, tenía un hermano gemelo del cual la escritura no nos dice absolutamente nada. Y ellos entonces, lo que quiero que veas es que nunca usaban los sobrenombres para insultar, para herir o denigrar a una persona. Nosotros debemos de imitar a Cristo Jesús. Si tú que me estás oyendo tienes un sobrenombre denigrante, no permitas que te sigan llamando por él. Y tú, hombre ingenioso, no pongas sobrenombres a las personas, no un sobrenombre hiriente. La Biblia nos llama a amarnos y a respetarnos, no a insultarnos.
Así que Bernabé entonces, este hombre cuyo verdadero nombre era José, era, dice la escritura, un levita nacido en Chipre, allí en el mar Mediterráneo, casi frente a Israel, un poco al noreste. Era un descendiente de la tribu sacerdotal de Leví, pero como su familia, no sabemos cuántas generaciones antes, había emigrado, pues entonces este levita no podía servir en el templo. Pero fíjate que este dato que se nos da aquí en la escritura, que nos da Lucas aquí en la escritura, tiene algo de triste. Recordemos que los descendientes de Leví no debían poseer nada. Jehová es su porción. Ellos sí tenían designadas en cada una de las tribus ciudades o terrenos donde pues vivían, ¿verdad?, con sus familias, pero todos ministraban para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Así que no tenían ellos una propiedad. Pero aquí nosotros vemos que Bernabé tenía, porque la vendió. ¿Qué es lo que pasó? Y es que años antes, fíjate, se empezaron a deshacer el pueblo, se empezó a deshacer de los ministros del Señor. Empezó a desatenderlos, los abandonó, los dejó solos, y entonces pues ellos tuvieron que buscar una manera de ganarse la vida, porque si no, ellos y sus familias iban a morir de hambre. Esto pasó de una manera más contundente allá después del cautiverio en Babilonia. Nosotros podemos leer en el libro de Nehemías como en una ocasión cuando Nehemías tuvo que regresar a Babilonia con el rey, pues cuando él regresa se encuentra con una tremenda sorpresa, una sorpresa que lo hirió profundamente. No había gente suficiente ministrando en el templo. Y todo esto era por cuestiones egoístas, por cuestiones de manipulación, por malos servidores. Fíjese que los malos servidores parece que de repente las van ganando todas porque cómo se acomodan bien en los lugares y entonces son ellos los que dominan. Qué triste realidad. Nehemías capítulo 13 del verso 4 al 13 se lo voy a leer, dice así: antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Fíjese que la actitud, ¿qué importan las cosas de Dios? Así piensan los manipuladores, así piensan los egoístas, los mundanos. ¿Qué importa lo que Dios quiere o la obra de Dios en sí misma? Lo que importa son las buenas relaciones con los demás. Lo que nos está explicando en este momento Nehemías dice, más a todo esto, entendámoslo de esta manera, cuando pasó esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días, fíjese que no pasó mucho tiempo él fuera, dice, pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, su yerno, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Fíjese, le hizo una casita ahí a un costado exactamente del templo de Dios. Dice, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, fíjese, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entiéndase, huyeron para ganarse la vida de otra forma, porque ellos no tienen propiedad.
pues su porción, como dije hace un momento, en la escritura dice que es el Señor. Entonces reprendí a los oficiales, nos sigue diciendo Nehemías, y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, o sea, se refiere a los levitas, y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Lo habían dejado de hacer. Dice que lo habían descuidado y por eso ellos se habían ido. Y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a los levitas Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. O sea, él sabía quiénes eran los que realmente de corazón servían a Dios. Dice y termina diciendo esta fracción: y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Déjame llevar esto al Nuevo Testamento, deja traer esto a nuestro tiempo. ¿Son importantes los maestros, los pastores, los predicadores de la palabra de Dios? La respuesta es un rotundo sí, un contundente sí. Los necesitamos, por algo Dios los puso en sus ministerios. El diablo, la carne y el mundo dicen que no son importantes. Nosotros podemos hacer todo sin ellos. Eso dicen los que siguen a la locura. Pero fijémonos, cada que sucedió esto, el pueblo se extraviaba en la vida espiritual. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios cuando llegó el Señor Jesús? Mal espiritualmente. Escogieron salvar a un asesino y decidieron matar al justo, a Jesús, al Mesías. Dice el Salmo 85 en el verso 7 y 8, escrito por los hijos de Coré, dicen: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Este es el ruego de hombres que saben cuánto necesitan de la palabra de Dios, del conocimiento de las cosas de Dios. Y luego dicen: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, para que no se vayan tras las necedades o las vanidades. Dios nos habla en su palabra y en la predicación porque no quiere que sigamos mentiras, locuras, engaños. Dios nos habla en su palabra y en la predicación para que no creamos las locuras, tonterías y necedades que parecen lógicas y espirituales, pero cuyo fin es la muerte eterna. ¿Cómo estaba el pueblo sin los ministros de Dios? Mal. Sin los ministros, el pueblo de Dios se vuelve a la locura. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Es Dios el que lo está diciendo. Dios que todo lo sabe. ¿O hay acaso alguna duda de que Dios no lo sepa? Porque esto son palabras de Dios. No es que yo esté defendiendo a los ministros de culto, o sea, a los pastores, a los maestros, a los encargados de área, a los servidores, sino que Dios los pone en su posición porque nosotros los necesitamos. Sin los ministros, el pueblo de Dios se vuelve a la locura. Sin enseñanza sabia, contundente, basada en la Escritura, el pueblo se vuelve a la quisla, a la locura, a las tonterías, a las necedades. Y aquí tenemos a un levita que, porque los falsos ministros de Dios, a ellos no les interesa que sirvan el templo para que no haga reaccionar a los engañados. Aquí tenemos a un hombre de Dios, a un ministro, a Bernabé, a un conocedor de la palabra de Dios, a un amante de la palabra de Dios, siguiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero no solo él, porque había muchos que conocían la Escritura y cuyo corazón mostraba una tremenda necesidad del servicio real a Dios, de seguir a Dios. Y nos dice la Escritura que muchos de los sacerdotes, muchos de los ministros de aquel tiempo, dice, obedecían
a la fe. Los buenos ministros de Dios, los que predican con la palabra y con los hechos, son necesarios en la iglesia del Dios vivo y verdadero. Fíjese ahí en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, dice así: y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así lo tenemos nosotros escrito en nuestra Reina Valera. Pero déjame parafrasearlo. Entonces diría así: Cristo dio a su iglesia verdaderos servidores, no engañadores, no manipuladores. Él nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de que estos hombres perfeccionen, con el fin de que estos hombres capaciten a los salvos, a los verdaderos creyentes, para que hagan la obra de Dios y edifiquen la iglesia de Cristo Jesús. ¿Para qué es que los pastores capacitamos a la iglesia? Para que no hagan, o más bien para que hagan lo que Dios quiere que hagan. Dios tiene un propósito en su vida. Por eso lo salvó. Por eso usted vive donde vive. Por eso usted trabaja donde trabaja. Dios tiene algo que hacer a través de usted. Usted debe oír la voz de Dios como aquel pueblo de samaritanos, cuando aquella mujer, ¿se acuerdan?, que se encontró con Jesús ahí en el pozo de Jacob, y habló y prontamente reconoció que el Señor Jesús con quien estaba hablando era alguien grande, que era muchísimo más que un judío con buenas intenciones. Y entonces fue al pueblo, bajó al pueblo y les dijo a los habitantes: creo que he hallado al Mesías. Y dice la Escritura que le creyeron a la mujer, y entonces fueron y se encontraron con Jesús. Y resulta, fíjese, que luego que ellos trataron personalmente a Cristo, entonces le dijeron a la mujer, y no en un son de pleito, sino en un tenor, vamos a decir, en el cual explicaban la grandeza de haberse encontrado personalmente con Cristo. Le dijeron: ya no creemos en Él por lo que tú nos has dicho, ahora creemos en Él porque nosotros le hemos oído. Así debe ser la capacitación, así debe ser la capacitación pastoral. Debemos de preparar a los creyentes para que ustedes hagan directamente, para que ustedes oigan directamente a Dios en la Escritura y por lo que Él pone en su corazón, para que les sirvan. O sea, Dios habla en la Escritura, sí, y Dios pone cosas en nuestro corazón. Escúcheme, nunca contrarias a lo que dice la Escritura, sino nos guía, nos impulsa a hacer ciertas cosas. A la pregunta de ¿para qué es que los pastores capacitamos a la iglesia? Para que no sigan las imaginaciones de su corazón, para que no se engañen ustedes mismos creyendo que están haciendo lo correcto, que están haciendo lo que agrada a Dios, y vayan realmente en la dirección contraria a la voluntad de Dios. A veces pasa que, como Gamaliel le dijo a los religiosos de su tiempo: oigan, déjenlos en paz, no vaya a ser que luego se encuentren luchando contra Dios mismo. Todo esto por no apegarse a Dios y a la Escritura. ¿Para qué es que los pastores capacitamos a la iglesia? Para que no sigan a cualquier predicadorcillo que habla cosas espectaculares prometiendo locuras y cosas vanas. Los capacitamos para que, como dice la palabra, para que no sigan las locuras, las necedades, las tonterías que predica el diablo, la carne y el mundo. Cuando Israel se deshizo de los buenos ministros, cuando abandonaron a los ministros honestos, tomó su lugar la lujuria del poder. Satanás ocupa rápidamente los lugares cuando los hombres de Dios realmente son abandonados, son quitados del lugar en que Él los puso. La carne luchando siempre por el poder, luchando siempre por el control.
y muchas veces entorpeciendo la obra de Dios. Mira, déjame parafrasearte una profecía que Pablo le dio a Timoteo. Él le dijo así a Timoteo: va a llegar el día en que la gente no soportará oír la sana doctrina de la palabra de Dios, sino que más bien, por sus caprichos y por sus necedades, por su locura, se buscarán, vuelvo a repetir, se buscarán pastores y maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Se buscarán y los van a encontrar. Claro que los encuentran y los encumbran y los sirven. Y ellos, con el gusto que da la ignorancia espiritual, con el gozo y la falsa seguridad que da la ignorancia espiritual, los llevan, los pastorean camino al infierno. Hombres como Bernabé, que querían vivir para Dios, no pudieron servir a Dios en el templo, pero sirvieron a Dios en espíritu y en verdad, donde el Señor precisamente los necesitaba. Porque como le dije hace un momento, ya veremos más adelante la bendición tan grande que fue este hombre para la iglesia de todos los tiempos. En esta ocasión, Bernabé dio su ofrenda a Dios para ayudar a su pueblo. No hizo alarde de ello. En la NTV, en Mateo 6, del 1 al 4, dice así: porque nosotros no debemos hacer alarde de lo que hacemos para la gloria de Dios. Porque entonces no estamos sirviendo a Dios. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Dice así entonces: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, dice el Señor Jesús, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Querían ser vistos? Pues ya los vieron. No hay más recompensa que esa. Pero tú, y aquí se dirige a los verdaderos creyentes, a los que sí quieren glorificar a Dios en todo lo que hacen, les dice: pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esta es una figura retórica, la hipérbole, ya hemos hablado de ella, porque es obvio que tu cuerpo pues es regido o conectado por el cerebro. Claro que sin necesidad de ver sabe lo que hace la izquierda o la derecha. Pero esta exageración es deliberada con el fin de llamar poderosísimamente la atención para que tengamos una actitud discreta. Por lo tanto, el Señor sigue diciendo: entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esa es la verdadera recompensa, esa es la que importa, no la del mundo, no la de la gente. ¿Qué diferencia con los malos imitadores de los hombres de la fe? Hay buenos y malos imitadores. En este caso me refiero a los prietitos en el arroz, a los que imitan a los hombres de la fe para su propio provecho. Hombres y mujeres que van detrás del prestigio espiritual, así, entre comillas. Se engañan a sí mismos porque Dios no puede ser engañado. Él no ve la acción en sí, sino que a toda acción Dios escudriña el corazón para ver qué es lo que te motivó a hacer tal cosa. Sí, siempre hay imitadores que no obran por la fe, sino que lo que buscan es el prestigio personal. Buscan el prestigio que le pueden dar los demás líderes, y en este caso del pueblo de Dios, de la iglesia. Quieren destacar en la iglesia aparentando ser lo que no son. Qué contraste, fíjese. Lucas primero nos muestra en los dos últimos versos del capítulo 4 a Bernabé, y luego lo contrasta en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, lo contrasta con un matrimonio, Ananías y Zafira.
Sus nombres, mire, sus nombres, ojalá y la gente fuera como señalan sus nombres, porque aquí, por ejemplo, Ananías significa favorecido por Dios, favorecido por Dios. Fíjese nada más. Y Safira viene de la palabra zafiro, dándole a entender o dando a entender que era una mujer muy valiosa. Pero ambos murieron disciplinados por Dios. Sí, murieron disciplinados por Dios. Eran creyentes, pienso yo. Digo, y no solo yo, mucha gente, creyente, estudiosa de la palabra, creemos que eran creyentes porque fueron castigados severamente. Y dice la Escritura que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuál fue el pecado que desencadenó este tremendo castigo sobre ellos? Castigo que, mire, dejó perplejos a propios y a extraños. Es que trataron de impresionar a la iglesia y a los líderes de la iglesia. Buscaron prestigio, lugar, posición dentro del liderazgo de la iglesia. No eran un hombre y una mujer realmente de fe, o sea, encaminados con un corazón puro y sincero para seguir a Dios, para obrar como Dios quiere. Ellos tenían lo carnal, conservaron lo carnal y querían ser distinguidos entre todos. Ellos supuestamente trajeron la ofrenda de la venta de su terreno para apantallar y decir que todo lo que ganaron, vamos a decir en esa venta, que todo lo que les dieron por esa venta era para ayudar a los necesitados. No era cierto. Era una mentira. No era necesario mentir. Pedro se los dijo a los dos. No era necesario mentir. Mire lo que dice el capítulo 5, versos 3 al 6. Dice, y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás tienta, pero es decisión de cada quien resolver lo que va a hacer. No has mentido a los hombres, le dice Pedro, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Fíjese que Pedro no declaró su muerte. Aquí, por lo que yo puedo leer, quizás hasta mismo Pedro se sorprendió por lo que pasó, porque él simplemente le llamó la atención. Dios es el que disciplina. Dios es el que disciplina. Aquí pasó lo que allá en el Éxodo, cuando Moisés fue el conducto de las plagas de Dios a Faraón y a Egipto. Moisés ejecutó básicamente 9 de las 10 plagas. Pero en la 10ª plaga, que tenía que ver con la muerte de todos los primogénitos, tampoco Moisés declaró nada en este sentido. Él no fue el que dio la orden, porque eso solamente, la vida y la muerte solamente le corresponde a Dios. Moisés se metió a su casa, como todos los demás, para celebrar la Pascua. Entonces, nadie puede tomar el lugar de Dios. Nadie puede decretar la muerte de nadie, porque eso solo le corresponde al dador de la vida, al que tiene en su poder la vida y la muerte. Y cuando sucede esto, dice la Escritura, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Enseguida dice, pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para tratar de engañar al Espíritu del Señor?
He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Otra vez, Pedro no declara su muerte, simple y sencillamente le dice lo que Dios ya había resuelto hacer. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. No era necesario mentir. Podemos engañar a los hombres. No somos omniscientes. Pero de Dios no se burla nadie. Ahora fijémonos porque Pedro nos da una enorme lección, breve pero tremenda lección. Fíjese cómo nos dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? A una fuerza o a una influencia no se le puede mentir, no es una persona. Entonces el Espíritu Santo no es una mera influencia. Entonces los falsos testigos de Jehová mienten, porque dicen que el Espíritu Santo es solo una fuerza o una influencia. Y aquí dice Pedro que no se le puede mentir al Espíritu Santo. También les dice: no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese que primero dice que no era posible, vamos a decir, que le mintieran al Espíritu Santo. Y aquí dice a Dios. No le has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Por eso es tan importante leer el contexto de las cosas en la Escritura para que usted vea y esté seguro de lo que usted cree. Para que no se vaya a ir con la pinta de los falsos testigos de Jehová. Para que no vaya a creer a las mentiras, a la locura. Y la tercera cosa que nos dice Pedro con respecto al Espíritu de Dios, dice: ¿por qué convinieron, cuando habla con Zafira, por qué convinieron en tratar de engañar al Espíritu del Señor? Vean las combinaciones que usa Pedro para referirse al Espíritu Santo. En 11 versos, Pedro nos da un pequeño, pero muy valioso estudio de teología. Bendito Dios. Tenemos un Dios trino, que todo lo sabe, al que no se le puede engañar. Por eso, Él ama, Él disciplina a los que ama, porque todo lo sabe, a Él no lo podemos engañar. A los hombres nos engañan fácilmente. Mire, voy a ponerle un ejemplo ahorita. Quizá alguno se esté preguntando: ¿pero por qué pasó esto? ¿Por qué tanta severidad? Y bueno, ya lo dijimos, establecimos lo que dice la Escritura: porque Dios al que ama, y si usted es su hijo, su hija, obviamente lo ama. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces son dos palabras que no nos gustan pensar a nosotros los cristianos: disciplina, azotes. ¿Cómo? Dios sí castiga. Mucha gente dice que no, pero se engañan leyendo la Escritura, porque Dios sí castiga. Dios a los que ama los castiga. Dios no quiere que su naciente iglesia fuera engañada de esa manera tan burda. Por eso intervino directamente. Él no quería que esa pareja se acomodara entre el liderazgo. Dios no quería que gente mundana con propósitos mundanos se acomodara en el liderazgo de la iglesia. Mire, si Dios no hubiera intervenido, Pedro y la iglesia hubieran sido engañados. Yo hubiera sido engañado fácilmente. Pedro, quizás me estoy hablando por mí, hubiéramos dicho: necesitamos gente como Ananías y Zafira para que nos ayuden a ministrar a las personas, para que nos ayuden a que la gente entienda acerca de los diezmos y de las ofrendas, para que entienda la gente lo que es la liberalidad. Somos seres humanos falibles, nos engañan vez tras vez, tristemente, y nos duele, pero no somos Dios. Y yo pregunto: ¿qué clase de enseñanza hubieran transmitido a esa naciente iglesia esta pareja? Mundanidad, egolatría, mentira y engaño. Eso es lo que hubieran enseñado.
Eso no conviene a la iglesia, no le convenía a la iglesia primera. Por eso Dios tiene que intervenir e interviene muchas veces para detener el cáncer en su cuerpo. Pedro, aprendiendo de esta situación, cuando Pedro escribe su primera carta, ahí en el capítulo 4, en el verso 17, pues lleva toda la experiencia en su corazón y en su mente de lo que hace Dios. Y dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Él lo vivió, él lo vio. Como le decía hace un momento, quizás él mismo se sorprendió porque él lo que hizo es decirle a Ananías lo mal que estaba actuando. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, fíjese, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al Evangelio de Dios? Tremendo, tremendo, hermanos. Y mira, nuestra cultura popular ha adaptado estas palabras diciendo: el buen juez por su casa empieza. Hay quienes, como le decía hace un momento, hay quienes dicen que Ananías y Zafira pues no son parte de la familia de Dios, pero sí eran familia de Dios, sí eran verdaderos creyentes. La contundencia de la Escritura es tremenda. A Dios le interesa corregir a su familia, a sus hijos y a sus hijas, no a la familia del vecino. La familia del vecino no le interesa como le interesa a su familia en este caso. Si Dios no te ha disciplinado, si tú estás actuando mal y Dios no te ha disciplinado, pregúntate por qué, antes de que sea demasiado tarde. Todos nosotros, ante esta enseñanza, debemos de vivir tal y como nos dice el Eclesiastés. Él nos dice: el fin de todo discurso oído, el fin de esta predicación, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, porque este es el deber de los creyentes. Pablo nos dice lo mismo muchísimos años después con sus propias palabras. Pablo nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces las cosas, las enseñanzas en la palabra de Dios, a veces no son tan gratas. Pero Dios no nos está queriendo agradar, sino que nos está hablando con toda honestidad y con todo su derecho, diciéndonos cómo son las cosas. Nosotros debemos de aprender, debemos de seguir lo que Dios dice. Con Dios no se juega, es Dios. Todo lo sabe, todo lo escudriña. Nada hay que le podamos ocultar. Es muy necio querer hacer cosas como lo que hicieron Ananías y Zafira. Por eso debemos revisar nuestra vida. Debemos revisar las actitudes que tenemos, las cosas que hacemos, para ver si realmente las estamos haciendo para la gloria de Dios o para nuestra gloria. ¿Las estamos haciendo por fe o buscando el prestigio que el mundo da? En conclusión, mis queridos hermanos, familia y amigos, estamos hablando de hechos. ¿Eres realmente un hombre o una mujer de fe? ¿O te mueves por intereses? ¿Te mueves buscando un falso prestigio? Hablemos de hechos. Tenemos un Dios trino, o dicho de otra manera, tenemos un triuno Dios. Al único y triuno Dios lo hemos estado viendo actuar constantemente desde que comenzamos esta serie. Hablemos de hechos. A Dios nadie lo engaña jamás. Vive respetándolo.
La Escritura dice: bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que siempre teme a Dios. Estos son hechos, no cuentos bonitos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es una exhortación a nuestras vidas. Y Señor, sabemos que a ti te agrada el hombre y la mujer que tiembla ante tu palabra. O sea, que te respeta, que sabe que eres Dios, que estás por encima de todas las cosas, que no ignoras la actitud con la que nosotros vivimos. Por eso, Señor, yo ruego que nosotros tengamos cosas como estas siempre grabadas en nuestro corazón, para que realmente sirvamos a tus propósitos, no a los nuestros, no a los de la carne, no a los de Satanás. Y te ruego, Señor, nuevamente, como lo hago cada semana, Señor, como lo hacemos cada semana, porque dependemos de ti, porque necesitamos de ti. Te ruego que bendigas nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestra casa. Que nada nos falte, eterno Dios, que en todo abundemos. Nosotros tomaremos de tu mano generosa y nosotros también, Señor, cumpliremos con nuestros diezmos y ofrendas para la iglesia, para que tu obra no se detenga hasta el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y te ruego también, mi Dios, porque en tu casa los diezmos y las ofrendas se estén manejando para honrar tu santo nombre. Esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de este Dios que nos ama y por amor siempre nos advierte del peligro, que Él lo guarde del mal, lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.